El 13 de febrero de 1897 nace en la localidad madrileña de Torrelaguna Benigno Martínez Lapuente, hijo de Ignacio y Eustaquia. Benigno, junto al resto de sus hermanos, se criaron en la ermita de San Sebastián, a las afueras del pueblo en el que su padre, ciego de nacimiento, ejercía como guardes. Benigno pronto comenzó a trabajar en agricultura como jornalero para los terratenientes de la comarca. El 27 de febrero de 1921 contrajo matrimonio en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena con Petra Martín Recio, del mismo pueblo, la cual se encontraba embarazada de su primer hijo, Ángel. Años después, la familia la completarían Tomasa, María, Cayetana y un bebé que murió al poco de nacer. Junto a algunos de sus hermanos se afilia en la Sociedad de Oficios Varios de Torrelaguna, organización sindical dependiente de la Unión General de Trabajadores. Nos lo cuenta Luis Miguel, su nieto mayor. Esa del pueblo, esa que se están viendo ahora, que está hundida. Esa casa es de ellos, era de ellos. Y ahí ponían 2 pesetas todos los meses, ponían, eso sí me lo dijo él a mí, 2 pesetas todos los meses ponían todos los de la UGT, que eran de la UGT, o los rojos, como se decía antes, o los políticos, la UGT, sí. Los afiliados a la UGT. Sí. Ahí ponían 2 pesetas de cuotas que tenían, todos los meses. Tras la proclamación de la Segunda República, las tensiones no desaparecen. El sistema caciquil basado en la dependencia económica de los jornaleros respecto a los propietarios se perpetúa, y la CEDA gana todas las elecciones locales. Pese a ello, Torrelaguna no es impermeable a las ansias de cambio que recorren España. El 21 de abril de 1934, un grupo de jóvenes pone una bomba en la cruz erigida en la Plaza Mayor, en recuerdo del solar donde estuvo la casa natal del cardenal Cisneros. La tensión social estalla el 19 de julio de 1936, solo un día después de que una parte del ejército se sublevara contra el gobierno de la Segunda República. Ese día, un grupo de milicianos, en un forcejeo durante su detención, asesinan a uno de los mayores propietarios. Las detenciones y asesinatos a propietarios, políticos y religiosos se suceden durante todo el mes de julio. En este estallido revolucionario es cuando se constituye la colectividad agraria de Torrelaguna. El 5 de septiembre de 1936, los representantes locales de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra proceden a la incautación de una serie de fincas rústicas, pasando a ser explotadas por la colectividad agraria fundada un mes después, e integrada por afiliados de UGT y CNT. Benigno pasa a ser presidente por un periodo de 6 meses en 1938. Cayetana, hija menor de Benigno, nos cuenta cómo ella y su familia vivieron la guerra. Los aviones, como volaban por aquí las bombas, teníamos que ir corriendo a la cueva y al refugio. ¿A cuál? ¿Aquí en...? Donde el señor Claudio, señor Francesquillo, ahí. ¿Donde el reguero de la Pantona? Crizar era el sí. Sí, porque ¿tú dónde vivías? Yo aquí atrás, donde vive ahora el primo Luis. Donde la prima Rosa. Vale, sí. Ahí. Sí. Y teníamos que cruzar todo el río para subir a la cueva. ¿Y eso cuántos años tenías más o menos? Pues yo tendría... ¿Cuántos años hace que terminó, que fue la guerra? Pues tendrías unos 5 o 6, ¿no? Sí, por ahí. Sí. A los 7 no llegaba. Y luego pues eso, según estábamos en el arroyo lavando, que entonces corrían los arroyos, y se lavaba ahí. Mi madre tuvo otro niño pequeño, que del susto de las bombas se murió. Pues claro, hubo presos, y metieron a mucha gente, y mataron a varios. El 28 de marzo de 1939, Madrid y los pueblos de la Sierra, incluida Torrelaguna, caen en manos del ejército sublevado. El 2 de abril, Benigno es hecho preso y llevado a la cárcel provisional de Torrelaguna, en la ermita de la Virgen de la Soledad. Estuvo en la cárcel, y la cárcel estaba en la Soledad. En la ermita de la Soledad, ¿no? En la ermita de la Soledad. ¿Pero la cárcel de hombres o de mujeres? De todo. De todo. Mi padre estuvo también ahí en la mitad de la Soledad, estuvo unos meses. Sí. Y la tía Mari y la madre de mi primo Rafa de cocineras. La tía María, tu hermana. Mi hermana. De cocineras en la cárcel. Sí, para llevarnos la comida. Y le guisaban debajo del corredor. Del ayuntamiento. Del ayuntamiento. En el corredor del ayuntamiento, sí. Benigno, por el cargo ostentado durante la Guerra Civil y su filiación política, será uno de los integrantes de la lista de sospechosos elaborada por la Comisión Municipal y proporcionada al auditor de guerra.
El 24 de julio de 1939 comienza, de oficio, el proceso sumarísimo de urgencia 55.901 en el Juzgado Militar Eventual número 15 de Torrelaguna, contra Benigno Martínez Lapuente. En él figuran los informes del alcalde y jefe local de Falange Española Tradicionalista y de las Jons, del delegado de Información e Investigación de Torrelaguna y del jefe de la Guardia Civil local, quien recoge los testimonios de 2 de los vecinos. Benigno niega todos los cargos excepto el de pertenencia a UGT antes y después del golpe de Estado. También reconoce haber ocupado el cargo de presidente de la colectividad agraria por un periodo de 6 meses en el año 1938. Según él, a la fuerza y en contra de su voluntad. Su declaración queda ratificada por los testigos. El fiscal concluye que Benigno es culpable del delito de auxilio a la rebelión. La petición de pena es de 12 años y 1 día de prisión menor. Benigno es trasladado a la prisión provincial de Madrid, más conocida como Porlier. Mientras se suceden las tramitaciones finales del proceso sumarísimo, Benigno es trasladado posteriormente, el 25 de enero de 1941, a la prisión central de Cuéllar, en la que los primeros reclusos se encargaron de su acondicionamiento para más tarde convertirse en cárcel hospital de tuberculosos. El 10 de octubre de 1941 entra en el destacamento penal de Miraflores de la Sierra, Madrid, para redimir tiempo de pena trabajando en la construcción de la línea de tren Madrid-Burgos. Le tuvieron aquí sí, unos días y luego le trasladaron al campamento a Miraflores de las Sierras. ¿Y allí cuánto estuvo? Pues allí estuvo varios años. Vale. Por lo menos 2 o 3 años estuvo. Y luego estuvo en el acueducto de Bustarviejo, que es el que está ahí todavía. ¿Y allí que allí estaba trabajando? Allí trabajando. Allí trabajando. Para quitarle años, le trajeron ahí a trabajar a la vía del tren. Según siempre, todo esto que yo estoy hablando según del abuelo, que yo eso no lo han contado. Y al abuelo, el abuelo Ángel, ha ido allí a llevarle la muda. ¿Tu padre? Mi padre, la ropa. Iba a visitarle. Iba a llevarle cada 15 días la muda. Estos fueron momentos difíciles para la familia. En Miraflores pasa sus últimos días de reclusión hasta que sale en libertad condicional con destierro, el 14 de enero de 1943. Con lo que Andamos pidiendo mi madre, pidiendo por los pueblos, la pobre, a Torremocha, Uceda, vamos, mi madre y muchas, no la abuela solo, muchas, porque a ver, su madre aunque nos quería ayudar la abuela, pero teníamos de la tía Paula. Que también estaban en la cárcel, ¿no? La tía Paula. Sí. Nosotros, el abuelo ya muy mayor, y claro, tenía la viña, los trozos de tierra que le quedaron, pero el abuelo ya era muy mayorcito, muy viejecito, y la abuela también, y lo que teníamos. Su nieto, Luis Miguel, insiste en su relato en que Benigno estuvo en Orihuela en la cárcel. Y se le llevaron de Torrelaguna, se le llevaron a la cárcel de Orihuela. Y en Orihuela estuvo, no sé el tiempo que estaría, yo de eso no me ha dicho estuvo 2 años, pero estuvo mucho, yo sabía de que había estado en Orihuela porque hay un reloj que le trajo de Orihuela que le tengo yo, un rosco que está ahí en casa, Sí. que luego se le dio al abuelo Ángel me le dio a mí. Sí. Y ese se le trajo de Orihuela como un cuchillo que tengo yo ahí así. Se le hizo él en la cara. A modo de hipótesis, nos podemos aventurar a sugerir que fuera en Orihuela donde cumpliera el periodo de destierro, y de ahí la confusión y falta de fuentes documentales hasta la fecha. El resto de su vida, Benigno la pasó trabajando como jornalero asalariado para el terrateniente local, general del Ejército del Aire, don José Martín Montalvo y Gurrea, y su esposa, doña Margarita San Gil Coronel. El resto de su vida la vivió centrado en el trabajo y en disfrutar de su familia, sin ningún tipo de interés por la política. La represión sufrida silenció sus labios, pero la memoria familiar y las fuentes documentales han conseguido poder sacar a la luz su historia.